Bienvenidos al curso de MongoDB nivel 1. Mi nombre es Juan Pajic, conocido en el medio para crear contenido de cursos de programación. Este curso pues no tiene ningún costo. Vamos por nuestra clase número 3 y tú puedes ponerte al día viendo la clase 1 y la número 2 en el canal de YouTube, en el cual puedes suscribirte. Nos ayudas mucho con tu suscripción y con tus comentarios. Y vamos a dar inicio al curso. Para previamente dar inicio al curso, quisiera enseñarles a ustedes cómo realmente también está evolucionando el requerimiento de trabajo en MongoDB en el entorno mundial. Hoy en día nosotros tenemos las posibilidades de poder trabajar remotamente y hoy podemos trabajar también hacia cualquier otra empresa. Entonces no tenemos ese tipo de limitaciones. Y quiero que vean ustedes que solo en este sitio, Jumble, al día de hoy, hay 682 ofertas de trabajo referentes donde se incluya MongoDB. Claro que vas a leer que dicen REST y Spring Boot y todo ese tipo de cosas, pero encontrarás que todos están requiriendo Mongo. Mira este que interesante también. Senior Software Engineer en Python y MongoDB. Hemos estado hablando nosotros de trabajar también con Python, se los hemos ido enseñando y ustedes se pueden dar cuenta que aquí pues, aparecen de varios, pero todos están incluyendo a MongoDB. Miren, MongoDB Data Engineer, pues verdad. Y como yo se los platiqué entre la clase número 2, les indiqué directamente que hay una gran demanda en lo que es el uso de MongoDB. En la clase número 2 platicamos que MongoDB era una de las bases de datos más utilizadas a nivel mundial no relacional. Y no por hacerle elogios, pero básicamente la número 1. Hablábamos que se encontraba en la quinta posición, pero de bases de datos generales, mientras que las primeras 4 son ocupadas por bases de datos relacionales SQL. Mientras que siendo él la quinta posición de las bases de datos más usadas del mundo, pero es la primera en base de datos no relacional, de tipo no SQL. Entonces estamos muy bien encaminados porque realmente es una base de datos que está tomando demasiada fuerza en el medio, ¿sí? Está tomando demasiada fuerza en el medio, está creciendo, para desarrollar apps, para desarrollar sitios web, tiendas virtuales. Está siendo demasiado fácil y práctico que tú lo puedas usar. Lo integras con Python, lo integras con JavaScript y lo integras con Java directamente y es súper funcional, ¿verdad? Entonces, les recuerdo que deberían contemplar poder empezar a hacer sus soluciones a través de una base de datos como esta, que es MongoDB. ¿Sí? Así es que está teniendo mucho auge. Es muy práctica, muy fácil. Como hablábamos en las clases anteriores, su crecimiento es horizontal. Entonces, eso nos permite a nosotros que nuestros esquemas, nuestros documentos puedan tener una gran variedad. A los que realizaron sus tareas 1 y 2, no todos pusieron en sus tareas diferentes esquemas para cada documento. Y en las reseñas siempre les contesté, todos tus documentos fueron iguales. La idea era que hicieras documentos diferentes, esquemas diferentes, o sea, campos valor diferentes, ¿verdad? File values diferentes, para que tú te dieras cuenta cómo Mongo no tenía ningún problema con la estructura de almacenar los documentos en su base de datos, a diferencia de una base de datos SQL. Yo no estoy en contra de las bases de datos SQL, inclusive vamos a comenzar un curso de MySQL, lo vamos a trabajar todo en la nube y entonces yo no estoy en contra, hay que aprender las dos, pues, ¿verdad? Hay que manejar las dos. Lo único es que tengo una cierta preferencia por MongoDB por su forma de crear los esquemas, pues, ¿verdad? Y eso me gusta mucho. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con algo, porque todos se dieron cuenta al momento de haber creado, de al haber usado ya ustedes directamente su sistema, todos se dieron cuenta que hablábamos de cómo creaba directamente Mongo una base de datos, pues, ¿verdad? Y cómo directamente creaba también, ¿sí? Cómo creaba los IDs. ¿Se recuerdan ustedes de eso?
Entonces, para aquellos que son nuevos, pues vamos a poner nuestro estudio rápido acá. Y ustedes se recordarán de este ID, ¿verdad? Este ID que crea Mongo automáticamente, ¿sí? Que aquí está y ustedes lo pueden ver. Quiero ver si me deja hacer zoom. No, tanto estudio no me deja, estudio 3D no me deja hacer el zoom, pero ustedes recordarán que se crea este ID, ¿verdad? Este ID nosotros no lo ponemos, sino que lo crea Mongo automáticamente. Muchos dirán, ¿por qué ese ID es tan grande? ¿Por qué es tan complejo? A diferencia de SQL, que es secuencial del uno o a menos que nosotros le indiquemos SQL que queremos comenzar desde el registro 100, pues, ¿verdad? Registro 1000. Entonces él empieza a 1001, 1002, 1003. Ese incremento es decisión nuestra y nuestro punto de start es decisión nuestra. Pero si lo hace automático y la tabla se acaba de inicializar, SQL empieza a crear desde el registro número 1. Y así es como ha funcionado toda la vida una base de datos relacional. Pero en una no relacional, Mongo tiene la característica de crear un Object ID con un número bastante extenso, ¿sí? Y este número algo extenso a nosotros a veces nos confunde o nos limita porque nosotros podemos crear que por nosotros, perdón, solo que alguien me está preguntando, no puede ingresar. Y entonces nos damos cuenta nosotros, perdón, solo voy a enviar un link rápido. Entonces nos damos cuenta nosotros que este nivel de número tiene hexadecimal, pues, ¿verdad? Porque es hexadecimal el número que vemos que tiene letras incluidas. Y a veces no va a ser tan secuencial que digamos, aunque aquí sí se presentó algo secuencial, ¿sí? En nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, no siempre es tan secuencial, pues, ¿verdad? Entonces vamos a explicar un poco sobre el Object ID porque nos va a servir para otras cosas que vamos a hacer más adelante. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, el chat en vivo del canal de Discord está habilitado y ustedes ahí pueden hacer sus consultas o dudas. Busquen el apartado que se llama chat en vivo dentro del servidor de nosotros y ahí pueden ir haciendo sus preguntas o consultas o aportes. Esto es una clase abierta y la idea es que ustedes también puedan participar, ¿sí? Recordándoles que pasen entonces a la sección de chat en vivo a los que van llegando al servidor. Bueno, platiquemos un poquito entonces del ID rápidamente para ya entrar a seguir codificando. Bueno, aquí no se codifica, ¿verdad? Aquí se administra y se crean bases de datos. Entonces, tenemos lo siguiente. Veremos unos aspectos importantes del identificador de objeto en MongoDB. Cada documento almacenado en MongoDB debe tener una clave ID. Esa es una sintaxis de él, es reservado y esa es una clave que nosotros no podemos estar utilizando. O sea, con el guión bajo ID no se recomienda, aunque la sintaxis de Mongo es muy abierta y muy amplia, se recomienda no usarlo. El valor de la clave ID puede ser de cualquier tipo, pero por defecto es un Object ID. En una sola colección, cada documento debe tener un valor único para ID. Es como decir, cada registro en una base de datos SQL tiene su propia ID, pues, ¿verdad? Lo que garantiza que todos los documentos de una colección se pueden identificar de forma única. Es decir, si tuvieras dos colecciones, cada una podría tener un documento donde el valor del ID era un 2, 3. Sin embargo, ninguna colección podría contener más de un documento con un ID 1, 2, 3. ¿Vamos entendiendo esto? O sea, que una base de datos inclusive puede tener dos colecciones y cada una podría tener un documento donde el valor del ID sea 1, 2, 3 en su final. Y tú me dirás, bueno, entonces que el registro es el mismo. No, ya lo vamos a ir viendo. Y estamos hablando que sean dos colecciones dentro de la misma base de datos. Object ID es el tipo predeterminado para ID. Las clases Object ID está diseñada para ser liviana, sin dejar de ser fácil de generar de una manera única a nivel mundial en diferentes máquinas. Quiere decir que este Object ID, Mongo lo ha desarrollado para que no pese, ¿verdad? Para que no sea un objeto tan pesado dentro del código y dentro de nuestra base de datos. La naturaleza distribuida de MongoDB es la razón principal por la que utiliza
Objects IDs en lugar de algo más tradicional como una clave primaria autoincrementable. Yo sé que muchos dirán que práctica es la llave autoincrementable, pero ocupa más espacio. Es difícil y lleva mucho tiempo sincronizar las claves primarias autoincrementadas en múltiples servidores. Cuando tú ya trabajas con muchos servidores, te vas a dar cuenta que esas claves principales, esas claves primarias, se empiezan a volver un dolor de cabeza cuando tú tienes clústeres replicados, pues, ¿verdad? Entonces empieza un proceso un poco más complejo. Aquellos que ya saben SQL y manejen más de un o dos, tres servidores en el mismo lugar, podrán darse cuenta cómo se empieza a complicar el uso de esas claves primarias. Debido a que MongoDB fue diseñado para ser una base de datos distribuida, era importante para poder generar identificadores únicos un entorno fragmentado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestra imagen acá de cómo se creaba una llave clave ID, no se llama llave, se llama una clave, ¿verdad? Un objeto ID en MongoDB. Y aquí nosotros podemos saber entonces cómo está distribuida. Los Objects ID usan 12 bytes de almacenamiento. Vemos 12 porque recordemos que comienza desde el 0, pero tenemos 12 posiciones, ¿verdad? Eso todos los que estudiamos programación ya lo sabemos, que el estado de memoria de una computadora comienza en 0, ¿verdad? Lo que les da una representación de cadena de 24 dígitos hexadecimales. 2 dígitos por cada byte, o sea que hay 2 dígitos por byte. Esto hace que parezcan más grandes de lo que son, lo que pone nerviosa a algunas personas. Era lo que estábamos explicando. Cuando tú ves un ID de esta forma, tú te pones nervioso porque después dices, ¿y cómo puedo estar buscando IDs de ese tamaño o decirle que haga del 1 al 3, que haga del 1 al 5, ¿verdad? Si eso ya se vuelve más complejo en prácticamente en MongoDB, pues, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que aunque un Object ID a menudo se representa como una cadena hexadecimal gigante, la cadena es en realidad 2 veces siempre que los datos se almacenen. Si creas varios Object IDs nuevos en una rápida sucesión, puede ver que solo el último cambia en pocos dígitos que cambia cada vez. O sea, es lo que estábamos explicando. Cuando tú grabas documentos muy rápidamente, es muy probable que solo puedas ver que cambian los pocos dígitos del final, ¿sí? Además, un par de dígitos en el medio del object cambiarán, o sea, que puede ser que algo en el medio notes tú que ha cambiado. Si espacia las creaciones por un par de segundos, básicamente, veremos nosotros que el número ya no es tan incremental. Esto es porque de la forma que se crean los Objects ID, se generan los 12 bytes de un Object ID como sigue. Miren pues, los primeros 4 se reservan para algo que se llama timestamp. Del 4 al 6, aunque ya sabemos nosotros que básicamente es 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, 6, o sea, los 12 espacios que se tienen. El 4, 5 y 6 los genera el machine. Los vamos a tratar como los números que tienen realmente, ¿verdad? El 7 y 8 es PID, que ahorita los vamos a ver, y el 9, 10 y 11 es el incremento. Expliquémoslos rápidamente. Los primeros 4 bytes del Object ID son una marca de tiempo en segundos, desde la marca de tiempo. Esta proporciona un par de propiedades útiles, o sea que el timestamp está funcionando a través del tiempo y se llama la marca de tiempo en español, pues, ¿verdad? Cuando se combina con los siguientes 5 bytes, o sea, con los siguientes, que se describirán en un momento, proporciona unicidad con la granularidad de un segundo. O sea que quiere decir que el timestamp está funcionando a través de los segundos en los que está ocurriendo el que tú grabas un documento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, debido a que la marca de tiempo es lo primero, significa que los Objects IDs se ordenarán aproximadamente por orden de inserción. O sea, para que tú te des cuenta, Bongo los va a ir grabando por el tiempo de la inserción. Esta no es una garantía sólida,
pero tiene algunas propiedades agradables, como hacer que Object-ID sea eficientes para indexar. O sea, no siempre tú vas a ver que un registro esté antes del otro, pero cuando tú los trabajas muy rápidamente, sí. Digamos que estás usando un software como Python, como JavaScript, y estás generando múltiples documentos rápidamente, sí el timestamp será algo como correlativo, pues, ¿verdad? Y él se encargará de darle al resto de los números un número más correlativo. En estos 4 bytes que estamos hablando del timestamp, existe una marca de tiempo implícita de cuándo se creó cada documento. La mayoría de los controladores exponen un método para extraer esta información de un Object ID. O sea que quiere decir que el timestamp, aunque no es visible, tiene la fecha, la hora, el minuto y el segundo en que el documento se creó. Ya a niveles ciberseguridad, tú podrías ir a traer el timestamp y extraer esa información si así fuera necesaria. ¿Sí? Tú quisieras ver un documento que se pudo haber insertado, que no tendría que haberse insertado, tú quieres averiguar qué sucedió ahí, puedes ir a desmenuzar el timestamp. Y ya tienes que tener unos niveles un poco más no es hack, es así es hacking siempre, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Yo estudié ciberseguridad y hay hackers blancos, hay hackers negros y hay hackers grises, pues, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ser de los grises y blancos, pues, ¿verdad? Los negros, no, pues, ¿verdad? No es que yo esté en contra de ellos, pero no es correcto, ¿verdad? Porque todo lo hacen en pro de su propio beneficio. Parecen Lord Seeds, pues, ¿verdad? Y de plano me van a ver algunos hackers después en YouTube, pero bueno, espero que no me vayan a hackear. Bueno, en estos 4 bytes existe una marca de tiempo. Ah, eso, perdón, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Los siguientes 3 bytes de un Object ID, los 3 siguientes, son un identificador único de la máquina. Mira, en la que fue generado, o sea, se llaman machine. Entonces estamos hablando nosotros acá que el 4, 5 y 6 es único por la máquina o servidor que lo está creando. O sea que el machine no puede utilizarlo nadie más. Suele ser un hash del nombre del host de la máquina, incluyendo esos bytes garantizados que diferentes máquinas no generarán objects IDs en colisión. Tú me dirás, pero si yo le pongo al nombre de mi máquina EST1 y va a existir otra EST1 en tu red, no puedes, ¿verdad? A menos que estuvieran subneteadas, pues, ¿verdad? Pero tú puedes decirme, tú no puedes tener 2 nombres de equipo iguales, ¿sí? En tu misma red. No puedes, ¿verdad? No pueden tener el mismo número de IP. No puedes. Entonces, prácticamente el machine es único. Si tú tienes 2 servidores MongoDB y uno se llama server 1 y el otro se llama server 2, todos los documentos que cree server 1 van a tener incrustado ese nombre de host dentro del 4, 5 y 6. Lo que pasa es que lo vuelve hexadecimal, ¿verdad? Entonces no lo vemos. Pero entonces básicamente los documentos que crea server 1 y los documentos que crea server 2 nunca van a ser iguales. Imagínate que hay casualidad donde dos usuarios ingresan al módulo de facturación de la empresa. 2 cajas registradoras, 2 puntos de venta, como tú lo quieras ver. Y el primer punto de venta y el segundo punto de venta, al mismo tiempo, qué casualidad, los dos le dieron grabar al documento o imprimir al documento. Ya sabemos que el imprimir directamente lo almacena. Y los dos eran facturas completamente diferentes o invoice completamente diferentes, pero las dos se generaron en el mismo segundo. Pero la recibe una server 1 y la otra la recibe server 2. Pudiera ser que a ambas les diera el documento, ponle 123 en el incremento aquí, a los dos se llamaran 123, pero el machine no es el mismo. Entonces directamente no son el mismo documento, no van a ser el mismo objeto dentro de la misma base de datos. ¿Sí? Estamos claros con ello entonces que el machine qué es lo que está haciendo y esto nos permite evitar colisiones. Entonces ahora ya vimos timestamp y ya vimos machine. Para proporcionar unicidad entre los diferentes procesos que generan Objects ID al mismo tiempo en una sola máquina, los siguientes 2 bytes se toman del identificador de procesos PID, del proceso de generación de objeto ID.
Ahora tú me dirás, bueno, sí, usted habló de server uno y server 2. ¿Y qué pasa cuando la empresa solo tiene un solo servidor? Los dos son server uno, regresamos a la misma analogía, dos cajas en un momento dado creando una invoice o una factura y los dos le dan guardar en el mismo segundo a los diferentes documentos. Dentro del sistema sí pudiera ser que nosotros tenemos un número correlativo para nuestros documentos, que es el que nos autoriza el registrador de nuestro país. Pero a nivel documento o registro, si tú quieres verlo dentro de la base de datos, pudieron tener el mismo. Entonces, PID se encarga de ese proceso de generación si detecta que el machine es el mismo. ¿Sí? Si detecta que el machine es el mismo, viene y le dice el PID, ok, vinieron dos en el mismo segundo, en el mismo milisegundo, y los dos son invoice o los dos son facturas, entonces, sí, vos server uno les diste un número, pero a los dos les diste el mismo. Entonces yo PID les voy a cambiar, ¿verdad? Y él hace ese cambio. En estos primeros 9 bytes que hemos visto, son 9 porque recuérdense que se toma el cero, entonces si contamos van 9 posiciones, 9 posiciones. Garantizan su singularidad entre máquinas y procesos durante un solo segundo. O sea que esto ocurre en segundos. O sea que los primeros 9 espacios que estamos viendo acá, perdón, hasta aquí, son para operar documentos que pudieran estar ocurriendo en el mismo segundo. Los últimos 3 bytes son simplemente un contador incremental que es responsable de la unicidad de un segundo en un solo proceso. Esto permite que va a permitir este tipo de Object ID. Esto permite hasta 2563, quiere decir 16.777.216 Object IDs únicos que se generan por proceso en un solo segundo. ¿Qué les parece? O sea que aquellos que tenían miedo con el Object ID, que si será que esto me va a crear duplicados, que si será que qué pasa si 20 personas están haciendo una compra en un carrito de compras y todos están comprando en mi portal web, todos están comprando en la aplicación web, y todos entraron en la app y todos están comprando el mismo producto y de todo, y todos marcaron guardar o comprar, pagar en el mismo segundo. Mongo está en las capacidades de generarte 16.777.216 Object IDs en un solo segundo. Creo que es una velocidad impresionante. La seguridad que están brindando para que tú no vayas a tener documentos repetidos. Ojo, por el Object ID. Sí podrías tener documentos duplicados, pero no por el Object ID. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es nuestro Object ID. Y para terminar con lo del Object ID, la autogeneración del ID. Como se indicó anteriormente, si no hay una clave ID presente, como yo les enseñé, que no poníamos el Object ID, ¿se recuerdan? Cuando se inserta un documento, una se agregará automáticamente al documento insertado. Esto puede ser manejado por MongoDB servidor, pero generalmente lo hará el controlador en el lado del cliente. O sea, nosotros que es el server el que se lo pone. Pero cuando nosotros mandamos como clientes el grabar el documento, lo está haciendo del lado del front-end, pues, ¿verdad? La decisión de generarlos en el lado del cliente refleja una filosofía general de MongoDB, porque MongoDB prefiere que lo genere el front-end o el cliente. El trabajo debe ser empujado por fuera del servidor y hacia los controladores siempre que sea posible. Esta filosofía refleja el hecho de que incluso con bases de datos escalables como MongoDB, es más fácil escalar horizontalmente en la capa de aplicación que en la capa de base de datos. Trasladar el trabajo al lado del cliente reduce la carga que requiere la escala de la base de datos. MongoDB siempre trata de ver cómo el server pueda funcionar más rápido. Entonces carga que la pasa directamente al cliente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros insertamos el documento, no es directamente MongoDB Server el que le crea el Object ID, sino lo creé yo cuando yo inserté el documento, ¿me entienden? O sea, si yo estoy
del lado del cliente, ese Object ID lo genero yo. ¿Sí? Ya llega al server con un Object ID. Lo que pasa es que en su estructura, como cliente de MongoDB, me lo genera automáticamente, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Como les dije, ustedes pueden determinar un número de estos, pero va a ser muy complejo que nosotros nos pongamos a armar números como este, ¿verdad? No creo que nadie se ponga a armar números como este, pues, ¿verdad? Este tipo de número de aquí es muy complejo, pues, ¿verdad? Muy, muy complejo que nosotros nos pusiéramos a hacer números como estos, pues, ¿verdad? Entonces dejémoselo a Mongo. Yo les enseñé a ustedes que no se pone esa línea y automáticamente Mongo la va a crear cuando nosotros insertamos el documento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la forma en que estaríamos usando nuestros objects ID, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con los objects ID? Si tienen alguna pregunta con los objects ID, pueden hacerla en el chat del Discord. Y básicamente esa es una breve introducción a los objects ID que teníamos que trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos toda la estructura de Mongo. Si después de mañana ustedes alguien les dice, mira, vos podrías entrar al timestamp y ustedes como que, ¿y qué me estabas hablando, verdad? ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que el timestamp hoy en día ya saben que es el momento en que se creó ese documento, ¿verdad? Está escondido entre esos 4 bytes primarios, pero se puede ir a extraer, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a seguir trabajando con nuestro MongoDB. Vamos a trabajar pues todo lo que la mayoría de softwares también manejan, que es el CRUD, pues, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado esa palabra de CRUD? ¿Sí? ¿Han escuchado la palabra como CRUD? Bueno, en español tiene otras siglas, pues, ¿verdad? Si han escuchado el CRUD, pónganmelo en el chat de Discord. Recuérdense que el formulario de asistencia, se los estoy poniendo en el chat, y el chat de Discord también se los estoy poniendo en el chat de Zoom. Así es que pueden accesar. Tú lo vas a encontrar en él directamente en el canal. Bueno, ok. Bueno, me ponen ahí que sí, sí, ya Abel ha puesto que ya ha escuchado también del CRUD. Ok, Abel. Bueno, el CRUD es básicamente lo que nosotros podemos hacer con la data, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con la data? Podemos crear data, podemos leer data, podemos hacer update de la data y podemos eliminar data, ¿verdad? Eso ya está bien claro, ya lo habíamos estado trabajando un poco, pero hoy vamos a seguir trabajando un poco más con él. Un CRUD que se llama Create, aquí me faltó la A, perdón, falta la A, le vamos a poner ahí, nosotros que le falta la A, cre perdón, no puse mi lapicito, es que como uso más la pizarra de nos falta la letra A, Create, ok, así no dicen que no la puse. Bueno, entonces, Create, Read, Update, Delete, que era lo que estábamos hablando, pueden ser las operaciones generales que puede realizar un sistema para el manejo de datos. Depende del entorno que desarrollo puede variar la manera en la que se implementa, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros la forma en que se esté implementando, ¿verdad? Solo voy a poner que el chat de la reunión es en, y les voy a poner el chat. Ok, para los que ingresaron, sepan en dónde lo estamos trabajando. Bueno, entonces veamos lo siguiente. En MongoDB es posible implementar estas funcionalidades a través de sus diferentes métodos. Sin embargo, primero es necesario conocer algunos comandos generales de la Mongo Shell, una vez estemos conectados a nuestro clúster. ¿Se recuerdan ustedes que ya lo habíamos hecho, pues, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? La clase número 2 la trabajamos en el Shell, ¿verdad? Para aquellos que no la vieron, los invito a que vayan porque ya trabajamos una parte en modo comandos, ¿verdad? Y una parte con el modo interfaz gráfica que era nuestro estudio 3T. Entonces, veamos uno de los métodos que MongoDB tiene para crear.
ya sean bases de datos, colecciones o documentos. Yo sé que ya lo vimos, pero lo vamos a ver como parte del CRUD. Y previamente vemos que una base de datos tenemos en nuestro sistema. Veremos qué bases de datos tenemos en nuestro sistema, pues que dice que mía fea. Ahí está, ya la quité. Entonces, en nuestro sistema, ¿se recuerdan ustedes? Entonces vamos a ir a nuestro estudio 3D para que nadie se pierda. Voy a cerrar todo, ¿sí? Voy a cerrar todo, así no se pierden. Voy a desconectarme para aquellos que no se recuerdan cómo. Abren su estudio 3D. Si ya se conectaron, les va a aparecer en las Reset Connections, ¿sí? Si no se han conectado, pueden ir acá y darle aquí a las conexiones. Ya va a aparecer la que ustedes tienen, ¿sí? Y le pueden decir Connect. Recuérdense que si no conectan, no les salen las bases de datos y les da un error, posiblemente su servicio de MongoDB no esté levantado o no tienen instalado MongoDB. Entonces es importante que vayan a levantar el servicio y esto lo pueden hacer con su administrador de tareas si están usando Windows y le van a decir Start. Si están usando Linux, pues es por comandos y le dan un iniciar del servicio de MongoDB. Acá nosotros vemos que tenemos el IntelliShell, podemos abrirlo y nos trae ya nuestra versión Shell, o sea, que nosotros podemos trabajar como ir al CLI de Shell que vimos nosotros de MongoDB, MongoDB Shell, y nosotros podemos trabajar acá, ¿verdad? Entonces hoy lo vamos a hacer aquí. Indicaba que lo primero que nosotros deberíamos ver era qué bases de datos tenemos, aunque a nosotros ya no las presenta del lado izquierdo, yo puedo directamente también hacerlo de esta forma, ¿sí? Si lo quiero ver en un modo acá. O puede ser que yo tenga esto metido y no lo estoy viendo y me gustan mucho los comandos, aunque aquí sí ya las estoy viendo, pues, ¿verdad? Pero entonces yo puedo hacer run aquí, puedo hacer F5 o puedo hacer control enter, pues, ¿verdad? A mí me gusta un poco más de control enter porque es como lo hacemos en MySQL, como lo hacemos con SQL Server, pues, ¿verdad? Entonces control enter como que es un poco más familiar para nosotros. Y vemos que ya nos presenta acá. Yo no sé si este formato oscuro afecta o lo volvemos claro, pero quiero ver si deja que lo volvamos claro. Y ustedes me dirán cómo se ve mejor. Apariencia, light. No me lo cambió, ¿va? Bueno, no, no me lo cambia. O tendría que reiniciarlo, digo yo. Pero voy a probar reiniciarlo rápidamente. Y así, si está muy oscuro, es que a veces en la oscuridad ya no deja ver en la grabación bien, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que no queremos grabar. Lo voy a abrir yo rápidamente. Ventaja es que es rápida la máquina. Entonces vemos si aplica el cambio a claro. Ok, con mi password de Studio 3D. Y ojalá sí le aplicara el cambio a claro para que ustedes lo puedan ver. Así se lo aplicó. Había que reiniciarlo. Ok, creo que va a ser más funcional en blanco para todos ustedes. Ok, y nos conectamos como habíamos dicho. Ya estamos conectados. Abro mi IntelliShell, como habíamos dicho. Cierro la pestaña de Quick Start y le habíamos dicho Show DBS, pues, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá, Control Enter y lo vemos funcionar, ¿verdad? Y acá me presenta las bases de datos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recordarán, habíamos hablado que el admin y la config y la local son propiedades de Mongo en su motor para hacerse funcionar. Debe mi negocio y Store Online las creamos en las clases anteriores, ¿sí? Entonces vemos en qué base de datos estamos trabajando nosotros y entonces podemos ver qué base de datos estamos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos poner acá Show DBS y nos enseña en qué base de datos estamos.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del create y para ello entonces vamos a crear una base de datos nueva, ¿sí? Ustedes pueden o borrar o seguir escribiendo y solo seleccionar la línea que quieren que se ejecute, como lo hacemos en SQL, como lo hacemos en MySQL también. Entonces yo ahorita le voy a decir que quiero usar una base de datos nueva, ¿sí? Use SRRH es recursos humanos y vemos que abajo nos dice que se switchó to DBRRHH. Entonces ya nosotros estando ahí podemos darnos cuenta que ya se ha creado esta parte, aunque solo me switché y como aprendimos en las clases anteriores, sabemos que no estoy ahí. Miren, yo le puedo dar DB para saber si estoy en esa base de datos. Al darle DB y darle control enter, me dice que estoy en la RRHH, ¿verdad? RRHH. Entonces ya estoy en esa base de datos. Ya me salí de alguna local o admin que es en la que él automáticamente me tenía, porque miren aquí, él me tenía en la admin. Entonces ya me salí y ya me cambié. Aquí vamos a platicar que uno de los cambios en la versión 6 es el uso únicamente de comillas dobles, ya que comillas simples, al menos lo que he comprobado en estudio 3T, a veces da un poquito de problema. O sea, antes nosotros todas nuestras formas de crear documentos, como lo aprendimos en la clase anterior, ¿se recuerdan ustedes? Cuando queríamos poner, digamos, un file de H, ¿verdad? Que lo poníamos de esta forma, está dando algún tipo de problema cuando ponemos comillas simples. Entonces, porque también nos permitía comillas simples, casi que estilo Python, pero ahora da algún tipo de problema. Entonces, vamos a estar utilizando prácticamente las comillas dobles para estar trabajando, ¿sí? Bueno, entonces dado esa observación, eso es en el cambio de la versión 6, pues, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Entonces, como se los repito, el uso únicamente de comillas dobles y ya no de comillas simples, al menos lo que hemos comprobado dentro de Estudio 3T, ¿sí? Vamos a crear una colección que la vamos a llamar People y con ella con un documento en ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir db, miren, People es la colección, punto insert, que es lo que necesitamos, y aquí le vamos a ir a poner las características que nosotros necesitamos. Y vamos a agregar dos campos valor. Vamos a agregar name, le vamos a decir, ¿sí? Que es Tom, miren, coma, separo el siguiente, le voy a decir age, 28, ¿sí? Cierro mi paréntesis, perdón, mi comilla era adentro, ¿verdad? Comilla y paréntesis. Des en cuenta que él automáticamente va eliminando la sintaxis del error, ¿verdad? Hasta que yo lo haya completado. Muchos me dirán, ah, pero no le puso comillas a name y a age, como lo hacemos cuando hacemos el archivo JSON. El archivo JSON sí lo requiere. El archivo, la línea de comando no lo requiere. Entonces, ustedes pueden directamente agregarlo de esta forma. ¿Sí? Y entonces le damos control enter y vemos que ahí abajo nos dice write result n inserted 1, o sea, se insertó un documento, ¿sí? Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta que ya se ingresó un documento. ¿Cómo podríamos ver esto? Pues podemos refrescar nuestro servidor. Vemos que ya se creó RRH, vamos a ellas y ya está la colección people. Y podríamos abrir la colección People, ¿sí? Pidiéndole que queremos ver qué se ingresó. Miren, nuestro Object ID fue automático, se creó Tom, se creó H20. Des en cuenta que en el archivo JSON sí tiene las comillas dobles el file. Miren,
y en la creación no lo hicimos. Entonces, no hay problema en no ponerlos. Y algo importante, yo no puse el valor de la edad como un valor string. Muchos me entregaron tareas de esta forma. Miren, le pusieron el comillas. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me la explica en el chat de Discord? ¿Qué diferencia hay con lo que acabo de hacer? ¿Qué diferencia tiene el 28 entre comillas y el 28 sin comillas? ¿Qué diferencia tiene? ¿Sí? Obviamente aquí también se presentaría de una forma diferente, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia tiene? A ver, ¿quién me dice en el chat rápidamente cuál es la diferencia? El tipo de dato, dice Oscar. Claro, el tipo de dato. Un dato va a ser string y el otro va a ser numérico, ¿verdad? Imagínense que ustedes almacenan mixeado, ¿sí? Imagínense que ustedes hicieran esto. Y ahora tal vez, pues, es otro tom, ¿va? Es otro tom. Y este, ustedes le dicen que tiene 35. Imagínense que cuando hiciéramos nosotros un query, ahí no lo he ejecutado, no se preocupen. Para ejecutarlo tengo que darle la flecha verde sobre la línea o sobre la línea, control enter para que lo ejecute. Aquí la diferencia va a ser que uno es numérico y el otro es string. ¿Y qué va a pasar cuando yo mande a hacer queries, mande a hacer búsquedas? Imagínense que ustedes les dicen, presente todos los miembros del club que estén entre la edad de 25 a 40 años. A ver, y ustedes hacen el query como numérico. Ponen 25, ¿verdad? Menor, igual a 40, y ese es su filtro. ¿Creen ustedes que el Tom de 35 años va a aparecer en esa búsqueda de resultados? ¿Va a aparecer nuestro Tom de la línea 5? No va a aparecer porque él es un texto, ¿sí? No va a aparecer porque él es un texto. Yo tendría que ir a poner entre comillas que quiero también. Entonces me complico, ¿verdad? Me complico porque entonces tengo que hacer dos filtros, tengo que hacer dos queries y entonces empiezo a presentar información inconsistente. Entonces, yo les recomiendo que números los manejen como numéricos, ¿sí? Manejémoslos como numéricos y strings como strings. Tengamos razonamiento lógico cuando creemos nuestros esquemas de documentos. Tengamos nosotros eso, por favor, ¿sí? Una buena observación ahí. Entonces sigamos, pues. También MongoDB nos permite otra modalidad para crear. Vamos a ir borrando ahí para que no se nos aparezca todo. Vamos a ir haciendo en la segunda línea para que podamos ver la diferencia. Mongo nos permite también DB people. ¿Por qué no tengo que especificar la base de datos aquí en mis líneas de sintaxis? A ver quién me dice. ¿Por qué no tengo que especificar la base de datos, sino que db.people, que es la colección? Perdonen, recuérdense que tengo problemas con mi respiración a veces. ¿Por qué no tengo que especificar la base de datos? O sea, y diría usted, y entonces, ¿cómo sabe que la va a ir a meter en esa? ¿Verdad? ¿Cómo sabe que la va a ir a meter en esa? ¿Verdad? Porque nosotros ya previamente estamos switchados, como dice Oscar, en RRHH, ¿verdad? Entonces, desde que hicimos el switchet aquí en la línea 34 de abajo, él ya sabe que estamos en esa base de datos. Por eso es bien importante que ustedes le den primero un use o un switch para poderse determinar a qué base de datos están trabajando. Entonces, debe people, yo le voy a decir ahora, miren, punto save. Desen cuenta que la estructura todavía dependía de algo porque estaba preguntándolo. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Name nuevamente. Vamos a grabar a Tim ahora. El otro era Tom. Vamos a grabar a Tim. ¿Sí? Y le vamos a decir que Tim tiene edad de 35. ¿Sí? Cierro llaves. ¿Por qué marca error todavía? Porque le hace falta el paréntesis. Recuerden que les dije que el punto y coma no era necesario, pero en algunos es necesario, en algunas versiones de Mongo. Entonces ya determinarán ustedes. Le damos control enter y vemos que abajo nos está indicando que se insertó el documento, pues, ¿verdad? Entonces vemos que se insertó el documento, perdón,
Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí que ya prácticamente tenemos dos documentos insertados, ¿sí? Podemos ir a refrescar nuestra base de datos, no todas las bases, sino solo esa, y nosotros podríamos, vamos a cerrar este para que no se mire, y podríamos abrir la colección People y nos damos cuenta que ya tiene dos documentos. Miren ustedes lo que estábamos hablando, como nos hemos tardado entre crear cada uno, miren esto. Nuestros números finales después del FED han cambiado, miren, y no fueron tan correlativos porque nos hemos tardado en ese time step que está ocurriendo, pues, ¿verdad? Entonces, no fueron tan iguales. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos ir creando. Vimos que tanto save como solo insert nos pueden permitir crear documentos. Nosotros podemos también seguir insertando, ¿sí? Podemos seguir insertando más documentos en una colección de la manera anterior. Las dos anteriores nos permiten múltiples documentos, como también many, que también nos permite múltiples documentos, ¿sí? Insert only one record nos permite solo insertar un documento. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia de haberlos usado? Imagínate que de repente te estás copiando un script y tú solo querías ingresar el primero y te despistaste porque estabas hablando y copiaste todos. Y entonces ahí sí ya te van a afectar. Entonces tú tienes que hacer db people.insert one, ¿sí? Y nosotros podemos crear otro nuevo. Vamos a crear otro nuevo aquí, name, ahora a Jim. Le vamos a decir que Jim tiene la edad de 50, cierro llaves y ejecuto, ¿verdad? Y se ha creado prácticamente mi otro objeto, ¿verdad? Entonces yo puedo, si me deja refrescar este mismo. Enterado Gonzalo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí que refrescamos nuestra colección y vemos a Jim ya involucrado también, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta nosotros que la colección People ya tiene ahora a 3. Prácticamente Insert One nos permite ingresar un solo elemento, un solo documento, ¿verdad? Y también podemos usar Insert Many. Alguien que hizo la tarea me decía, no me funcionó el Insert Many, que no sé qué. Entonces lo vamos a hacer nuevamente nosotros acá para que lo podamos ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos un Insert Many? dbpeople.insert many. Miren, ya estudio 3T nos va ayudando con eso. Pero como son varios, ya es tipo un vector, ¿verdad? Entonces añado corchetes, añado mis llaves y le digo name, porque son múltiples. Vamos a agregar a Jason. Ya viene el viernes 13. Es Halloween. Jason. Bueno, Jason. A veces se pone un poco lento porque como tengo tantas cosas abiertas. Age. Le voy a decir que tiene 55. Y aquí cierro con llave mi primer documento. Abro para mi segundo documento y este va a ser name. Le voy a decir que él es Ted y le voy a decir que tiene un age de 25. Cierro mi documento. Quiero meter un tercer documento. Le voy a decir name, Katy, coma, age 21. Cierro mi documento. Cierro mi vector y ya me había puesto en el paréntesis automáticamente.
Y miren, esa es la estructura para varios documentos a la vez, ¿verdad? Y vemos que se insertaron los tres, true, ¿verdad? Y creo que aquí puedo correr este nuevamente y ya me presenta a todos. Ahí está, miren. Entonces vemos insert many nos puede servir. Vamos a hacer mención que insert es obsoleto desde la versión 3.0. Se aplican los demás métodos del CRUD, o sea que al momento se aplicarían más los que les enseñé, ¿sí? El insert básicamente ya no se usa, pero los que somos de la vieja escuela lo vamos a seguir usando, pues, ¿verdad? Entonces, insert ha cambiado. Más que todo ahora, pues tendríamos que basarnos en insert one, en save, pues, ¿verdad? Insert ya quedó descontinuado, ¿verdad? Pero es funcional, todavía sirve, pues, ¿verdad? Entonces todavía nos puede servir mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, para seguir avanzando rápidamente, ya es poco lo que falta. Eh, Vamos a ver el CRUD en su delete. Vemos uno de los métodos que MongoDB tiene para eliminar es delete, ya sean bases de datos, colecciones o documentos, que ya lo habíamos estado haciendo, pero hoy lo estamos trabajando en nuestro estudio 3T también. Bueno, vamos a eliminar esta línea y vamos a hacer mención. Vamos a actualizar el documento llamado Tom a la edad de 29, ya no de 28. ¿Se recuerdan ustedes que Tom tiene Tom tiene 28? ¿Sí? Lo vamos a actualizar para que Tom tenga ahora 29. ¿Cómo haríamos eso? Entonces le vamos a decir db people, ¿sí? Punto update. Voy al registro que deseo, le digo que es Tom, ¿sí? Y al decirle aquí que es Tom, miren, solo con que yo le diga Tom aquí, pongo coma, abro mi siguiente dato, le voy a decir age 29 al que se llamaba Tom. Cierro llave, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Busque el que se llama Tom y cuando encuentre al que se llama Tom, sustitúyalo por 29. ¿Sí? Entonces, vemos ahorita y vemos nosotros acá que prácticamente ya nos realizó ese cambio, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos realizó ese cambio. Entonces, podemos ver que dice matched 1, un insert 0, modificado 1. O sea, no insertó, sino que modificó. Vamos nosotros aquí, le damos control enter a ese comando que ya está ahí y vemos que Tom ahora tiene 29 años. ¿Sí? Ya tiene 29 años. Entonces, es una forma en que yo también puedo hacer ese tipo de selecciones. ¿Sí? Ahora, existían los comandos desde la versión de 3.2 y esto solo sirven en la 3.2 para atrás, que nosotros podríamos haberle dicho db.people.update one. Update one era una sintaxis de comando que nos servía en las anteriores. Esta forma reemplazará solo el primer documento encontrado, pero si se dieron cuenta, update lo hizo. Entonces ya no hay necesidad de ponerle update one, pues, ¿verdad? Y esa es la forma en que nosotros podemos reemplazar. Hay una forma también ahora de cómo actualizamos con el método anterior, actualizamos todo el documento. Si deseamos actualizar únicamente un file del documento, usaremos set para fijarlo. Veamos algo aquí. Vemos que nuestro Tom aquí, solo porque existía este Tom, únicamente se modificó. Pero si no hubiera modificado todos, ¿sí? Entonces, ahora nosotros podemos utilizar lo que es el comando set para fijar.
y solamente actualizar un file del documento. En este caso, solamente la edad. Por eso es que nosotros estábamos, si ustedes se dieron cuenta, tuvimos que volver a poner todo, ¿verdad? HTOM, miren, tuvimos que poner todo. Entonces, veamos ahora esta otra sintaxis. Vamos a dejar siempre ahí el update, name Tom, igual. Lo único es que ahora aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a eliminar ahí y vamos a fijar el set. Miren, el set espera que yo le diga qué campo es el único que yo deseo modificar. ¿Sí? Y entonces acá vemos nosotros, nos falta una llave y ahí estamos, ¿verdad? Miren, con esta forma yo le estoy diciendo que solo, ¿sí? Solo actualizar un file del documento, ¿sí? Y en este caso es solo la edad. Por eso es que tuve que ponerle también al otro anterior Tom, porque si no, nos borra Tom y nos hubiera puesto solo la edad nueva, ¿verdad? Nos hubiera puesto solo los 29 y hubiera eliminado name Tom. Por eso tuve que volverle a poner Tom. Ahora aquí no, yo le estoy diciendo que quiero que busque Tom y solo al file age lo cambie. Tom no lo toque, o sea, no toque los demás files. Si hubiera más files, no los tocaría, ¿verdad? Entonces, control enter aquí y vemos que ahora Tom ya tiene 99. Si yo no hubiera puesto el set, me borra Tom. O sea, hubiera dejado solo ese documento con H99, pero no le pertenecería a nadie, pues, ¿verdad? ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y se pueden modificar varios al mismo tiempo, varios documentos al mismo tiempo simultáneamente? Sí. Vamos a agregar ahora un tercer parámetro. Y esta consulta actualizará todos los documentos donde el nombre sea igual a Tom. Pero como vemos que solo tenemos un Tom, vamos a crear otro Tom. ¿Sí? Vamos a crear otro Tom. db people.insert. ¿Sí? Y le vamos a decir, bueno, podríamos poner insert one si ustedes desean, para que digan, ah, solo es un documento, ¿verdad? Que seamos ordenados. Llaves, name, dos puntos, y vamos a ingresar ahora uno nuevo. ¿Quién vamos a ingresar? Otro Tom, ¿verdad? Otro Tom, ¿verdad? Porque eso no tenemos ningún problema, solo que este Tom va a tener la edad de 60, ¿sí? Vemos que fue insertado true, actualizamos este, y tenemos un Tom de 60 y un Tom de 99, ¿verdad? Entonces vemos que ahora tenemos dos documentos en los cuales se llaman Tom. Ahora actualicemos todos los Toms de nuestra colección a una edad de 50 años. ¿Qué dicen? Vamos a actualizar a todos los Toms de la colección. Pues vamos a quedarnos hasta aquí. Update. Y le vamos a decir lo siguiente. Name, los puntos, Tom, llaves, set, porque solo queremos cambiar la edad. Si no, me va a eliminar los registros. Age, le vamos a decir 50. Cerramos llave, coma, y si no solo se lo va a hacer a uno, yo quiero a varios, a todos los que se llamen Tom, multi, true. O sea, si encuentra varios, hágaselo a varios, ¿sí? Entonces, vemos nosotros ahora entonces aquí que ya podemos prácticamente también verlo aquí. Lo ejecutamos. Dice encontrados 2, modificados 2. Corroboremos si es cierto.
Y miren, Tom 50, Tom 50. Vemos que entonces multitrue le está diciendo a nuestro comando, si encuentras varios, hazlo con todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, veamos lo siguiente. Podemos actualizar todos los documentos encontrados después de realizar el proceso de actualizar la colección o los documentos de Tom. Entonces, podríamos nosotros hacer nuevamente esto. Miren, debe people update, vamos a dejarlo hasta ahí. Solo que ahora le vamos a decir update many, ¿sí? Le vamos a decir update many, vamos a dejar el name Tom y vamos a dejar el set age a 30. Miren, lo único es que ahora ya nos vamos a poner el multitrue, ¿sí? Miren, ejecutamos, vamos a revisar qué hizo y vemos que los Tom se llaman 30. Bueno, se llaman, no tienen edad de 30, ¿va? 30, 30, ¿sí? Entonces podemos usar update many y eliminar el multitrue. ¿Por qué les enseño a ambos? Porque creo que todos son importantes, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Ahora, si viene un nuevo campo al actualizar, este se agregará a todos los documentos encontrados, o sea que tenemos que tener cuidado con eso. Esta vez hemos agregado vamos a agregar el campo salario, miren pues, y veremos que encontrará todos los toms y a todos los toms les vamos a agregar el campo de salario con un valor, ¿sí? Vamos a dejar el update many siempre, vamos a dejar a name tom, lo único es que ahora en el set, ¿sí? Vamos a dejar que age 30, porque todos tienen 30, y vamos a agregar lo siguiente. Miren, pues, aquí le vamos a decir con salary de 50,000. Es lo único que estamos agregando. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí ahora le estamos diciendo, ok, hazle a todos los toms, ponles 30 y agrégales el salario a 50,000. Como todos ya tienen 30, no le va a hacer un cambio a 30, aunque sí no lo vamos a ver nosotros, pero sí lo hace, pues, ¿verdad? Vuelve a escribir en las casillas de age 30, pero ahora le estamos poniendo el salario de 50,000. Como ya dejamos update many, se lo está haciendo a todos, pues, ¿verdad? Entonces, ejecutamos y miren, Tom 50,000, Tom 50,000. Entonces, todos los Toms tienen 50,000 también ya. Entonces, vemos que el uso de update, nosotros podemos ir trabajándolo mucho. Podemos actualizar el primer documento encontrado y con el primer file encontrado. Actualizar los otros files y agregar files nuevos al documento encontrado. ¿Cómo podríamos hacer una similitud como esa? Bueno, vamos a hacerlo ahora rápidamente con lo que es el update. Create y update son un poquito de los más tardados. Entonces, le vamos a decir db people replace one, ya me lo asignó ella, y le vamos a decir name, nuevamente, le vamos a decir que todos los tom, ¿sí? Todos los tom, cerramos llave, coma, llave, name, ahora le vamos a cambiar el nombre a Lacmal. Y les vamos a decir que tienen una edad de 25 y le vamos a agregar el campo address, el campo address como Sri Lanka. Llave se requiere y punto y coma, ¿verdad? Miren, ejecutamos, vamos a ver nuestra colección y todos los tom cambiaron a Lagmal Sri Lanka. Bueno, solo el primero porque se lo pusimos solo replace one. Miren,
reemplazando uno. Porque ya vimos que replace, update y update many me lo afectan a todos. Y aquí, mire, Tom sí se quedó aquí. Y aquí se cambió a Lackman. Sri Lanka agregó un valor nuevo y cambió la edad. Entonces, replace one me permite reemplazar también e ir agregando directamente también más opciones, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace, lo que hace nuestro update. Ahora tenemos delete, que también lo estábamos hablando. Ahora veremos cómo eliminar. Ya me había saltado a esa diapositiva, ¿verdad? Pero ahora veremos un poquito del uso del delete. En la versión de MongoDB 3.2, eliminar todos los documentos encontrados en el parámetro de un query. Entonces, nosotros ahora también podríamos venir y decirle a nuestra base de datos people, delete many. ¿Sí? Al decirle delete many, yo puedo también realizar name. Miren, aquí es bien práctico porque yo le puedo decir únicamente que borre a todos los que se puedan llamar Tom, ¿verdad? Veremos eliminar todos los Toms de la colección. Le damos acá. Perdón, me dice que me ponga en la posición que necesito, en la línea. Y miren, el último Tom se fue porque recuerden que el primero cambió a Lacmal, ¿verdad? Entonces se fue el Tom que encontró. Ya Tom ya no está, pues, ¿verdad? De nuestra colección. También podemos usar para todas las versiones de Mongo, porque a veces varía este comando, también podemos utilizar nosotros el comando delete, ¿sí? Podemos utilizar en vez de delete, remove, ¿sí? Y podemos utilizar remove. Si aquí lo volvemos a ejecutar y obviamente ya no ocurrió nada, pues, ¿verdad? Y aquí nosotros podríamos ver que ya no ocurre nada porque ya no está, pues, ¿verdad? Entonces, nos dice que no se removió nada, cero, porque ya no hay más toms, pues, ¿verdad? Ya no hay más toms. Ahora, eliminar un solo documento en versiones de MongoDB 3.2 para eliminar el primer documento encontrado, nosotros tendríamos que utilizar, ¿sí? Delete one, ¿sí? Digamos que nosotros podríamos aquí eliminar a Katy y vamos a ver que sí funcionó, pero esos son para versiones 3.2. Katy también ya no está, pero esto se usa para versiones de 3.2 de MongoDB o para atrás. Para todas las versiones podemos usar remove, ¿sí? Podemos usar remove, ¿sí? Podemos usar remove y este nos sirve para todas las versiones. Obviamente ya no removió nada porque ya Katy ya no está, pues, ¿verdad? Ya lo hicimos, entonces ya Katy no está. Pero remove nos puede servir para todas las versiones, ¿sí? Entonces, básicamente ese es. Y ahora para ir prácticamente también concluyendo el cron, podemos ir viendo que también tenemos read. Vamos a leer unos métodos que read tiene prácticamente también para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Consultar todos los documentos en una colección people que tiene un campo de nombre con un valor de Jim. Digamos que queremos buscar a Jim. db.people. Queremos ver a todos los people. Punto find, ¿sí? Abro llaves, mi file y el valor, su value, ¿verdad? Es Jim. Cierro llaves, cierro y ejecuto, ¿verdad? Pero algo, es que me faltó paréntesis, ¿verdad? Y ejecuto. Miren, y me encuentra Jim con 50. Entonces vemos nosotros que esa es la forma en que nosotros podemos ver. Vamos a hacer algo para ver cómo funciona también lo del gym. Vamos a crear otro gym. Insert. Y le vamos a decir que queremos crear otro gym rápidamente. Ya estamos terminando. Gym, coma,
Ah, pero no puse name, va. Name, gym, coma, age, y le vamos a poner edad de 80. ¿Sí? Ok, vemos que se haya creado nuestro otro gym, 80, ahí está, tenemos dos gyms prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos dos gyms ya creados y entonces vamos a encontrar solo el primer documento. Para encontrar solo el primer documento de people.find one, ¿sí? Vamos a buscarlo. Entonces le vamos a decir name gym. Y ustedes se dan cuenta, nos encuentra el primer gym que habíamos hecho, ¿verdad? También podemos especificar qué campos devolver pasando un parámetro de selección del campo. La siguiente excluirá el ID. Miren, si a ustedes no les parece ver así el ID, bueno, digamos que ustedes lo estuvieran viendo en forma de tabla, miren, y no quieren tener el ID ahí, ¿sí? También podemos hacer nosotros lo siguiente. Entonces, podemos hacer un cambio aquí, find, ¿verdad? Le decimos que queremos buscar a Jim, sí, miren esto, le decimos que queremos buscar a Jim, coma, y queremos prácticamente ID, sí, miren, ya me lo reconoce, estado 1, sí, coma, age, estado 1, sí. Cuando yo aplico esos estados, sí, cuando yo aplico esos estados, miren lo que pasa. EDH aparecieron, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que básicamente mostrará todos los documentos encontrados solo con el file que se estaba pidiendo, pues, ¿verdad? Entonces vemos nosotros acá que debemos tener cuidado con los IDs. ¿Qué pasa si cambio el ID a 0? Miren, no muestra el ID. Entonces 0 y 1 son estados. Son estados que nos pueden estar ayudando a delimitar qué queremos encontrar y qué queremos esconder. De formas predeterminadas se volverá el campo ID incluso si no se solicita. O sea, cuando ustedes ven que hacemos esto, miren, la forma predeterminada siempre de Mongo, de un estudio 3T, es poner el find people de todo, de toda la colección. Ese es su estado para poder directamente hacer una búsqueda, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Si no desea recuperar el ID, simplemente puede seguir el... Bueno, eso ya se lo expliqué, eso podemos cerrar el 0, podemos abrir el 1, eso ya lo hemos hecho. Y entonces es la forma en que nosotros podemos desplegar qué queremos que salga en nuestras colecciones. Ahora, nosotros podemos encontrar un subregistro como el objeto de una dirección, si contiene un país o una ciudad o etcétera. Obviamente no tenemos eso en la colección, pero nosotros podríamos hacer una búsqueda de people.find, miren, y yo podría decirle que me buscara directamente un address, punto, esto es entrar adentro del vector, ¿verdad? Country, dos puntos, y decirle que nos buscara US. Miren, si ese fuera el caso de lo que nosotros quisiéramos buscar. Miren, obviamente no hay nada, porque no existe eso. Aquí hubiera yo ido al file address, hubiera ido adentro de su address, hubiera ido a encontrar un array y ahí tuviera ahora el country y en el country tuviera un valor. O sea que puedo entrar adentro también de un vector, o sea, de un array, ¿sí? También podemos entrar. También nosotros podemos especificar, ¿sí? Si es verdadera esa ubicación. O sea, nosotros podríamos decirle todavía si sí existe, pues, ¿verdad? Miren, ustedes pueden utilizar entonces la siguiente sintaxis. Name,
los puntos y decirle true si encuentra el nombre. También podríamos decirle si encuentra la dirección. Y tengo que quitar el paréntesis de aquí. ¿Okay? Miren, esa es otra modalidad que nos indica a nosotros que podemos ir a hacer una búsqueda de lo que estábamos mandando a pedir, si es verdadero el nombre y si la dirección tiene algún valor. Si esto tiene, el resultado realmente que nos va a presentar es muy funcional para nosotros. Y como lo último que vamos a ver es prácticamente que ahora ya no se usa porque desde la versión 6 ya se presenta de una forma pretty. Cuando nosotros hacíamos esto, se nos presenta ya de esta forma, ¿verdad? Lo voy a poner en formato JSON. Se presenta de esta forma. Pero de la versión 5 para atrás se presentan como tablas, eso corrido. Existe el pretty y el pretty lo que hace es ayudarnos a presentar lo bonito. Aquí no ocurrió ningún cambio porque ya estamos usando la 6.0 y ellos ya desde la 6.0 decidieron que find fuera lo mismo que poner el pretty, ¿verdad? Fuera lo mismo. Entonces ellos eliminaron eso y básicamente son iguales. Pero si ustedes lo corren en un 5 para atrás, find y pretty se ven muy diferentes. Se ven muy, muy diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Y para terminarles, un recordatorio que me habían pedido era cómo desde comando puedo agregar, este ya no es del read, ¿verdad? ¿Cómo puedo agregar directamente un valor diferente dentro de una range? Digamos que nos dicen que Tom tiene la edad de 28, pero aparte nos dicen que tiene, póngale que fueran punteos, nos dicen que sus punteos son de 3 notas diferentes. Entonces yo le puedo poner de esta forma un vector, un array, y desde aquí yo puedo crearle que tuviera también unos punteos. Miren, esa es la forma de meterle varios valores a un file, ¿sí? Y entonces nosotros lo podemos ver que crea un vector para los punteos. Miren, y cada uno es diferente. Entonces yo sí puedo entrar a sus posiciones, como lo había explicado ya en la clase anterior. Bueno, si nosotros deseáramos ir cambiando las notas de Tom una por una, a la de 50 a 55 puntos, les voy a dejar como tarea lo siguiente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Tarea. Una de las tareas va a ser la siguiente. Cambiar la nota del punteo de Tom con valor 50 a 55 puntos. Ese va a ser una de las primeras. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer prácticamente esa investigación de cómo lo van a hacer. ¿Sí? Y también van a hacer ahora lo siguiente. Van a agregarle, van a después a cambiarlo, las notas a que tengan materia y nota. Ejemplo, vamos a decir que entonces ahora vamos a agregar inglés, 2.85. Entonces van a cambiar que las 3 notas tengan un valor. Y lo siguiente que van a hacer es cambiar una de las notas de las 3
materias ingresadas. Decir, pues, que deseamos, ejemplo, después, queremos cambiar inglés a 90. ¿Me entiendo? Aquí van a tener que ser 3 materias. Podríamos decir mate, 50, y podríamos decir progra, 80. Y entonces, esa es algo que quiero que ustedes hagan. Yo se los puedo enseñar aquí los comandos, pero quiero que vayan a investigar un poco porque cambiaron su uso desde versión 6. Entonces, yo quiero que ustedes investiguen y me digan cómo cambiarían prácticamente eso. Esto le vamos a tomar una captura, ¿sí? Y se los voy a publicar con la tarea. Entonces, como tarea queda eso básicamente también que ustedes deben de poder cambiar. Y como tarea final prácticamente, ahorita la vamos a enseñar en pantalla rápido, tenemos la siguiente tarea a realizar, ¿sí? Y las tareas para realizar, básicamente nuestra tarea número 3 es la siguiente. Nuestra tarea número 3 va a ser esta. Y dice, crearemos una base de datos para productos de alimentos CCA. Miren que esta está bien interesante. Tendrá una colección para sus productos. Se nos solicita contemplar lo siguiente: nombre del producto, descripción del producto, categoría del producto, fecha de producción del producto, número de lote de fabricación, fecha de caducidad del producto, existencia del producto total como empresa. La empresa almacena sus productos en 3 almacenes de bodegas diferentes, cada una con sus existencias. Determinar si un producto es activo o suspendido, última fecha de venta del producto, número de factura de la última venta, la tabla nutricional del producto, sea ingenioso para crearla, y el precio de venta. Utilizarás tu estudio 3D consola para crear la base de datos, su colección y documentos. Queda a tu criterio la normalización del esquema a utilizar para cargar los documentos. Mínimo de 10 documentos. Yo he puesto la cantidad de documentos y me vienen tareas con 2 o 3 documentos únicamente. Recuerda ingresar el primero solo y luego desde tu archivo JSON en Visual Code. O sea, hagan el primero y de ahí inserten por un menu y créenlo en un Visual Code para tener todos sus documentos primero. Para ingresar en varios documentos a la vez. Uso del CRUD. Desplegar ordenado de los documentos de la colección. Tomarán una captura, como dice aquí, tomarán captura de pantalla de todos los procesos de Create, ¿sí? Ok. Desplegar los productos con existencia en almacén 2. Cambiar el precio de venta a una categoría completa a un valor de 50-50. O sea que ustedes elegirán una categoría, pero le van a poner el valor 50-50. Agregar un producto nuevo por tu línea de comando. Eliminar productos en existencias en 0. Crearás un producto en existencia 0. Cambiar la categoría a tu elección a otro nombre de categoría para esos productos. Desplegar los productos activos. Desplegar productos por su fecha de producción y lote. Desplegar productos altos en azúcares según tu tabla nutricional. Tomarás captura de pantalla en todos tus procesos de Create, Update y Delete. Y los JSON de los queries del read realizados. O sea que todos los que son finds deben pasar su resultado, copiarlo del Studio 3D y pegarlos como un archivo JSON. De Create, Update y Delete solo podré tener capturas, pero de los queries los quiero en archivo JSON. Todas las tareas enviarás en PDF y los archivos JSON de los queries realizados. Observaciones: sé creativo con la cantidad de objetos, tipos de datos y files que puedes utilizar. Modifica tus esquemas. Se los he puesto en todas y todos los esquemas vienen iguales. Queda a tu criterio que otros files puede tener la empresa o sorprender con ampliar tu opción de desarrollo en su base de datos como Database Administrator. Recuerda, no todos los documentos deben tener el mismo esquema. La tarea la van a encontrar prácticamente en la descripción del video y ahí ustedes podrán hacer uso de ella. Adjuntaré
esta pantalla que les estoy poniendo aquí como una imagen para que la descarguen con la tarea. Y es un query and protection. Aquí les puse los operadores que funcionan para las búsquedas. Miren, EQ, GT, GTE, IN, LT, LTE, NE, NIN. No nos daría tiempo de escribirlos todos, pero les enseñé el uso de set. Entonces así es como funciona. Set es uno de ellos. Entonces ustedes pueden hacer uso también de ellos. Digamos, esta línea dice DB Inventory Find, Status A, QTI, LT30. No estoy hablando en ruso. Encuentra todos los documentos que tengan un estatus A y que su cantidad sea menor a 30. Mira, porque si vamos a ver LT, dice, encuentra los valores que son menores al valor de la búsqueda. Entonces, esta tabla te va a servir para hacer todas tus tareas. Esta tabla se las voy a mandar en el grupo de Discord para que ustedes la puedan ver también. Y la voy a juntar como una imagen con la tarea para que la puedan descargar. ¿Sí? Entonces estos operadores les van a servir al momento de hacer sus queries. Ese es el final de nuestra clase número 3. Recuerda realizar tu tarea. La tarea es la única que podemos nosotros calificar y podemos hacer valer para que tú tengas tu diploma técnico. Bueno, nos vemos a los que están en la grabación. Vamos a detener nuestra grabación. Recuerda que puedes ver la clase 1 y 2 en el canal de YouTube.